¿Cuántas semanas ya llevamos, no? Me parece que esta es la octava. Esta es la octava. Y desde luego, en todo ese periodo, primero hablamos de la persona del Espíritu Santo, y luego, después de hablar de la persona del Espíritu Santo, hablamos entonces de los dones, del fruto del Espíritu Santo. Y el martes pasado concluimos planteando que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa sino que una acción del Espíritu en nuestra vida como el vicario de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el vicario, el que tiene la responsabilidad de guardar, cuidar, guiar y dirigir a los creyentes a fin de que seamos conforme a la estatura del varón perfecto. Pues la razón por la que el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto es precisamente para que nosotros podamos parecernos al Señor Jesús. Ese es el gran desafío que cada uno de nosotros tiene como cristiano. Ahora, hoy vamos a trabajar con el tema de los dones espirituales. Y trabajar con el tema de los dones espirituales, obviamente de lo que trata es de aquellas experiencias carismáticas que pueden suceder, que pueden surgir, que pueden darse en la vida de la iglesia, y que desde luego hay que verla dentro del contexto bíblico, cómo la palabra del Señor la presenta, cómo la palabra del Señor lo plantea, y desde luego la forma y manera como esos dones espirituales deben administrarse en la vida de la iglesia. Nosotros tenemos el gran privilegio de poseer toda la información bíblica con respecto a los dones espirituales gracias al problema de una comunidad. Si no hubiera existido un problema en la comunidad de Corinto, probablemente nosotros estaríamos huérfanos del proceso que bíblicamente se requiere para la experiencia de los dones espirituales. Gracias a esa crisis que hubo en Corinto, pues el apóstol San Pablo tomó el tiempo para determinarle a los creyentes de Corinto cómo debían administrarse los dones dentro de la iglesia. Desde luego, algunas personas, yo las he escuchado cuando plantean y dicen que el documento del apóstol San Pablo a los Corintios no debe ser la base para establecer los dones en la iglesia. Y yo le digo, ¿y cuál otra base existe? Pues no existe ninguna. La única base que existe es la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y desde luego, una de las cosas que nosotros vamos a ver en las Sagradas Escrituras es el planteamiento del apóstol San Pablo cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, el apóstol San Pablo tiene el sumo cuidado de plantear una doctrina a la vida de la iglesia como resultado de haberla recibido de parte del Señor. Si hay alguien que arguye y plantea que estos planteamientos de Pablo no se pueden ver como los planteamientos formales o los planteamientos categóricos, pues ya y sencillamente estaríamos negando la revelación del Espíritu Santo a la vida del apóstol San Pablo, y estaríamos subestimando la capacidad del apóstol San Pablo como el apóstol de la iglesia de la gentilidad. Y yo creo que es mejor ver el contenido de la carta o de las cartas del apóstol San Pablo como un contenido inspiracional, como un contenido donde el Espíritu Santo le dirigió, porque de lo contrario entraríamos en unas contradicciones bíblicas garrafales. Y yo creo que uno no debe correrse el riesgo de poner la Sagrada Escritura en contradicción. Ahora,
me gustaría que miremos un momentito Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y veamos desde el verso 1 hasta el verso 10. Lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir mirando. Dice, en cuanto a los dones espirituales, ¿verdad? Aquí está el documento. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Es decir, Pablo plantea que él conoce a perfección cómo deben administrarse los dones espirituales en la iglesia. Y parte de la premisa que la comunidad de Corinto no tiene claro cómo debe administrar los dones espirituales. Por lo tanto, en la carta deja meridianamente claro, dice, en cuanto a los dones espirituales, yo les voy a enseñar bien este asunto. Por lo tanto, lo que Pablo va a presentar es lo que llana y sencillamente él dice en el capítulo 11, que lo ha recibido de parte de ¿quién? De parte del Señor. Ahora, miremos el verso 2. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, ¿verdad? Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Déjeme detenerme ahí para darle un datito histórico antes de llegar más abajo. Mire, una de las cosas que los judíos planteaban era precisamente el hecho de que Jesús era un maldito. Y la razón por la que el judío planteaba que Jesús era un maldito era porque había muerto ¿dónde? En la cruz. Y dentro del planteamiento antiguo testamentario se decía que el que moría en una cruz era ¿qué? Era maldito. Lo que ellos nunca entendieron fue que Jesús llevó sobre sí la maldición de ¿quién? De todos nosotros. ¿Ven? Entonces, ellos nunca pudieron aceptar que la razón por la que Jesús muere en la cruz es porque Él cargó sobre de Él el pecado de todos nosotros y llevó en su cuerpo precisamente la realidad de esa maldición. Ahora, ¿qué otro elemento había? Pues los judíos, como enemigos de Jesús, ellos se encargaban de llamarle la atención a los judíos que se hacían prosélitos. Y cuando les llamaban la atención a los judíos que se hacían prosélitos, una de las cosas que le exigían era, si eres verdadero judío, maldice a Jesús. Y desde luego, si maldices a Jesús, no te pasa nada. Si no maldices a Jesús, pierdes todos los privilegios como parte del pueblo de Israel. La historia dice que hubo gente que prefirió morir por no maldecir a Jesús. Pero hubo otros que prefirieron vivir y para vivir maldijeron a Jesús. ¿Cuál era el problema que aquí se da? Esto está dentro del marco de un contexto gentílico. Pero Pablo vivió siempre la desgracia de que donde quiera que él iba a predicar el evangelio y a establecer una iglesia, ¿quiénes llegaban después? Los judíos llegaban después. ¿Y qué hacían los judíos? Precisamente echaban por tierra lo que Pablo había enseñado. El mismo apóstol San Pablo, cuando testifica de su conversión, dice que Jesucristo se le apareció cuando iba precisamente buscando a los cristianos para obligarlos a maldecir a Jesús. O sea, esa era su tarea, obligar a los cristianos a maldecir a Jesús. Ahora, él entiende perfectamente el evangelio
y entiende perfectamente el mesianismo de Jesús, y entiende perfectamente que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. Pero los judíos que van detrás de él siguen pensando como él anteriormente pensaba. ¿Y qué hacían? Pues cuando iban a proselitar a los gentiles, les decían: mira, este Pablo es un mentiroso, este Pablo es un engañador, y de la única manera que tú puedes romper con todo esto es llana y sencillamente maldiciendo a Jesús. Por lo tanto, ¿qué conclusión lleva Pablo dentro del planteamiento de esta carta? Le dice: mira, ninguno que maldiga a Jesús puede plantear que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en su vida. Porque a fin de cuentas, si maldice a Jesús, no puede maldecir a Jesús, porque el Espíritu Santo lo ha obligado a maldecir a Jesús. Ahora, si no maldice a Jesús, por más que lo obliguen, si no maldice a Jesús, llana y sencillamente es porque el Espíritu de Dios está en él. Porque a fin de cuentas, si se negaba a maldecir a Jesús, como se negaron muchos, lo que les esperaba era la hoguera, o lo que les esperaba era el apedreamiento, o lo que les esperaba era ser crucificado o echado a los leones, o algún tipo de muerte cruel. Y desde luego Pablo decía: óyeme, si esa persona prefiere morir por no maldecir a Jesús, la razón es que el Espíritu de Dios está en él. O sea, ese es el planteamiento que vemos en el versículo 2. Ahora, mira lo que dice ahora: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. ¿Qué? Por el Espíritu Santo. Ahora vamos al verso 4 y seguimos leyendo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Es decir, hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, aunque puede haber en la vida de los creyentes diversos dones. Verso 5 dice: hay diversas maneras de servir. Fíjese que Pablo vincula los dones con servicio, porque eso es importante mirar. Los dones están siempre vinculados al servicio. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Verso 6: hay diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿qué? De los demás. Es decir, para el apóstol San Pablo, los dones del Espíritu son para la edificación ¿de quién? De la iglesia. El don del Espíritu que usted tiene es para edificar a los que están en su entorno. Y el don del Espíritu que tiene el que está en su entorno es para edificarlo a usted. A cada uno se le da por el Espíritu una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y verso 8, mira cómo dice: a unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de ¿qué? De conocimiento, a otros, verso 9, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar ¿qué? Enfermos. Y verso 10, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar ¿qué? Las lenguas. Es decir, el apóstol San Pablo trabaja dentro de la iglesia de Corinto con 9 dones. Ahí hay 9 dones. Pero realmente la pregunta que debemos hacernos es: ¿existen 9 dones o existen más dones?
Pues vamos a descubrir a lo largo de esta semana que existen más dones. Y que los dones vienen a la vida de la iglesia como resultado de la necesidad que la iglesia pueda tener que en un momento dado. Si ahora mismo se manifestaran los 9 dones de la iglesia de Corinto aquí simultáneamente, prácticamente se nos desorientaría la clase. Y terminaríamos diciendo, no nos edificamos. Porque a fin de cuentas, lo que Pablo está persiguiendo dentro de esta carta es una política, un proceso claro en la vida de la iglesia, porque los dones son para la edificación. Si el don no edifica, no sirve. Si el don no bendice, no tiene el propósito adecuado. Por lo tanto, el creyente tiene que tener bien claro, antes que la intención de la posesión de un don, ¿para qué lo va a usar? ¿Verdad? Porque a veces uno puede encontrarse con gente con unos sueños idealistas, y yo quisiera tener los 9 dones, y usted le pregunta, ¿para qué? Y descubre muchas veces que en el para qué está estrellado. Las razones para que lo que quieren los dones es para un elemento de satisfacción personal. Y los dones no vienen para satisfacción personal. Tal vez para satisfacción personal puede ser un talento. Un talento, una destreza, puede ser para satisfacción personal. De hecho, hay gente que vive como resultado de los talentos. El músico tiene que un talento y vive como resultado del talento. Pero los dones no son para vivir de ellos. Los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener claro? Lo que necesitamos tener claro es el uso de los dones. ¿Cómo debe proceder el uso de los dones? Y el propósito del uso de los dones en la vida de la iglesia. Porque de lo contrario, pudiéramos caer en la trampa del pensamiento de Simón el mago. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Sí. Donde Simón el mago le dice, oye, ven acá, tú sabes, pues yo hago unos truquitos. Y yo me defiendo con esos truquitos que yo hago. Pero, óyeme, eso que tú haces de curar a un enfermo, eso no lo hago yo. De reprender un demonio, no lo hago yo. Oye, si tú me enseñas eso, ¿cuánto te tengo que pagar? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Perezca tú y perezca tu dinero. Porque a fin de cuentas, si los dones tienen como objetivo el enriquecimiento personal, es una vergüenza. ¿Se da cuenta? Entonces, la iglesia necesita conocer el contexto bíblico para poder entender, porque, oigan, el término griego es carisma. Por eso usted escucha, ¿verdad?, cuando se habla de carismático. Es lo que traduce la palabra don. Y señala al resultado de una obra de gracia que hace el Espíritu Santo. Porque a fin de cuentas, el don es una obra de gracia que el Espíritu Santo da en un creyente, donde le capacita para ejercer una función en el cuerpo de Cristo, a fin de bendecirlo y a fin de edificarlo. Para eso son los dones. Si miramos Efesios capítulo 4 y versículo 12, Efesios 4:12, mira cómo dice las Sagradas Escrituras. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar, ¿qué? El cuerpo de Cristo. O sea, los dones son para la edificación. Por lo tanto, el don es una manifestación del Espíritu
para provecho y beneficio de todos los creyentes. En Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 7, mira cómo dice la Escritura. Primera de Corintios 12, 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿quién? De los demás. O sea, los dones no son para el bien mío. Mi don no es para mi bien. Mi don es para el bien de ¿quién? De los demás. El don suyo es para el bien mío. Es para mi edificación. Es para mi bendición. Y es bajo esa premisa que la iglesia necesita entender los dones. Por el otro lado, los dones no advienen a la vida de los creyentes en términos de una solicitud o de una carta a Santa Claus. O sea, yo no soy quien para decirle al Señor el don que yo quiero. No. El don adviene como resultado de una gracia del Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 11. Mire cómo dice la Escritura, 12, 11. Dice, esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. ¿Se da cuenta lo importante de esta información? Bíblica, teológica, lo necesaria que es la información. Es el Espíritu Santo el que da los dones. Ahora, ¿por qué es el Espíritu Santo el que da los dones? Porque la función del Espíritu Santo es vicaria. Es preservar la vida de la iglesia hasta el día glorioso que Jesucristo venga. ¿Y cómo preserva el Espíritu Santo la vida de la iglesia? Lo preserva a través de fruto y lo preserva a través de ¿qué? De los dones. De los dones para la edificación. Cuando hay alguien enfermo, el Espíritu Santo, como Él quiere, óigame, a quien Él quiere. No tiene que ser el pastor el que ore por el enfermo. Ni tiene que ser en particular fulano o fulana de tal. Hay gente que, óigame, ponen su fe más en el individuo que en el Señor. Yo quedé fascinado hace muchos años atrás cuando escuché el testimonio de una familia donde ella tenía espina bífida, sus dos hijas tenían espina bífida y las tres estaban confinadas en sus cuartos porque no tenían movimiento del cuerpo. Y a ese pueblo, a esa ciudad, fue Kathryn Kuhlman. Y desde luego, yo escuché el testimonio porque no solamente estaban las tres mujeres y el esposo, sino que estaban los vecinos. La comunidad se había puesto de acuerdo y tenían un itinerario para ayudar a esa familia. Por la mañana una persona iba y hacía el desayuno, al mediodía una persona iba y hacía el almuerzo, por la tarde uno iba y hacía la cena para que el esposo entonces pudiera trabajar y así unos venían y limpiaban y otros arreglaban. Pero cuando llegó Kathryn Kuhlman, los vecinos se pusieron de acuerdo para entonces llevarlas a las tres, con la esperanza de que en la campaña de Kathryn Kuhlman se levantaran. Y desde luego, el día que iban para la campaña de Kathryn Kuhlman, una media hora antes de ellos salir, apareció en el carro un grupo de hermanos de la iglesia, a mala hora, en mal momento. Y desde luego, cuando ellos aparecen y tocan a la puerta, él abre y ellos dicen, venimos a orar un rato con ustedes. Y él va donde su esposa y ella le dice, mira a ver cómo puedes salir de ellos, porque tú sabes que vamos para la campaña de Kathryn Kuhlman. Sal de ellos. Pero desde luego, él le dice, estamos preparándonos porque vamos para la campaña. Y ellos dicen, no hay ningún problema, oramos un ratito nada más. Ella testifica que dentro del grupo que había un individuo que para ella era impasable.
Porque era este individuo que siempre está diciendo aleluya, diciendo gloria a Dios y diciendo amén, y diciendo Dios siempre obra un milagro, y eso a ella le mortificaba. Y desde luego, cuando ella escucha el amén del individuo, empezó a molestarse. Pero aquí es donde viene el asunto. Los dones son como el Espíritu Santo los reparte. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando ellos empezaron a orar y empezaron a adorar al Señor, de momento ella se sacó un grito. Y cuando ella se sacó un grito, el esposo se excusó y fue al cuarto. Y cuando va al cuarto, observa cómo ella gritando, su cuerpo se está enderezando. Pero no solamente ella empieza a gritar, sus dos hijas en los cuartos empiezan a gritar también, simultáneamente. Y entonces él se vuelve loco porque el grito era en los tres cuartos y él veía físicamente cómo cada una se iba enderezando. Y yo vi el testimonio de esta mujer con estas dos hijas, como con 20 testigos del vecindario que a los gritos entraron a la casa y vieron el milagro allí, en vivo, a todo color. Y no tuvieron que llegar a la campaña de Catherine. Porque a fin de cuentas, el que hace el milagro es el Señor, mediante el don del Espíritu. Y los creyentes necesitamos entender que cuando Dios va a hacer algo en la vida de nosotros, óigame, va a usar al que está inmediato a nosotros. No tiene que ser fulano de tal, no tiene que ser perencejo, no tiene que ser sutanejo. Es más, yo conozco casos de gente que no ha habido nadie y ellos mismos se han puesto la mano y han orado por ellos mismos y ha acontecido el milagro de Dios. Porque a fin de cuentas, la gloria y la excelencia del poder es de Dios para que nadie se vanagloríe. Entonces, la iglesia necesita entender esto. Porque muchas veces damos culto a la persona, damos culto al individuo. Y si no es fulano de tal, o si no es fulana de tal, yo no me sano. Y entonces le restamos importancia a la obra del Espíritu Santo, porque hemos hecho de algunos individuos amuletos de nuestra fe. Pero vamos a seguir. Esa capacidad que opera para la edificación del cuerpo no solamente adviene por el Espíritu Santo a la vida de los creyentes, sino que el Espíritu Santo da como Él quiere. Pero eso quiere decir que tal vez Dios use al que no es tan espiritual como yo creo. Él puede usar a quien Él quiera. A quien Él quiera. Porque a fin de cuentas, el Espíritu Santo es que es soberano en su acción, en su decisión. ¿Garantiza esto algo extraordinario? No. Porque cada uno de nosotros, dentro del concepto bíblico, cada uno de nosotros tiene dones del Espíritu. Así como tenemos el fruto del Espíritu, así también tenemos ¿qué? Dones del Espíritu. Lo único que necesitamos en el proceso es concienciarnos de nuestra disponibilidad al Espíritu, para que el Espíritu nos use como Él quiere. Para que el Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, yo estoy a la disposición tuya para que me uses en el momento en que a ti te plazca usarme. Ahora, por el otro lado, es importante que entendamos también que en adición a los 9 dones de 1 de Corintios capítulo 12, también existen otros dones, otras dádivas de Dios, otros carismas, como por ejemplo el don de la salvación. Si usted es salvo por gracia,
Y la gracia es una dádiva. Es un regalo ¿de qué? De Dios. Por lo tanto, fíjese el elemento interesante. El primer don que usted recibe de parte de Dios es el don de la salvación. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer que es salvo a través de Jesucristo puede afirmar en su vida que ya tiene el primer carisma, el primer don, el don de la salvación. En Romanos capítulo 6 y verso 23, mira cómo dice el apóstol San Pablo, Romanos 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, la salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, es un carisma, es un don de Dios para nuestra vida. Ahora, veamos otras dádivas que se dan en la vida del creyente. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 al 11. Hoy simplemente vamos a mirar el cuadro. Después, martes tras martes, vamos a ir trabajando con él. Pero mira cómo dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Verso 11: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, fíjense que estos no son los dones que están en Corintios 12. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder. Si vamos ahora a Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Romanos capítulo 12, verso 3 al 8 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, es un don. Ahora, mire lo que dice: pues así como a cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, dice, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Verso 6, tenemos dones que diferentes. Y note el lenguaje que se utiliza. Es tenemos. Y si dice tenemos, ¿a quién excluye? Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Verso 7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Y si es el de animar a otros, que los anime. Es un don, fíjese. El de provocar entusiasmo es un don. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé ¿con qué? Con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga ¿qué? Con alegría. Fíjese que Pablo está hablando de una diversidad de dones. ¿Y están dónde? En la vida de los creyentes, de los que conformamos la iglesia del Señor. Pero vayamos aún más. Efesios capítulo 4, versos 7 al 12. Mira cómo dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido ¿qué? Los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Estos son dones del Espíritu. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7 y versículo 9. 1 Corintios 7, 9. Y mira cómo dice la Escritura. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse con pasión. En esta versión no lo entendemos bien, pero aquí de lo que está hablando Pablo es, en otra versión dice del don de continencia. Y qué interesante que lo presenta como un don. El don de continencia, es decir, el don de vivir sin un cónyuge. ¿Verdad? Vamos a ver el verso 8. ¿Verdad? Pero si no tienen, aquí está, ok. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Ves? Para Pablo, mire la ocurrencia de Pablo, que él dice que aquel que tiene la facultad de entregar su vida plena al ministerio y para ello decide que no tener un cónyuge o una cónyuge, llana y sencillamente Pablo reconoce que ha sido dotado por un don, y a ese don le llama ¿qué? Continencia. Es decir, no tiene la necesidad de vivir con un cónyuge porque ha dado toda su vida para servir al Señor. ¿De qué ustedes se ríen? ¿Ustedes lo tienen o no lo tienen? ¿Descubrieron que lo tienen hoy o descubrieron que no lo tienen? Bueno, cada uno de esos dones los vamos a tocar uno a uno, porque los vamos a ver. Hoy no, pero no se apure que le vamos a tocar el don de ustedes. En algún momento. La gente que nos está viendo por internet dirán, ¿a quién? No voy a decir a quién le estamos diciendo esto. Ahora, ¿qué es importante dentro de este proceso? Como miembros del cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nadie tiene que subestimarse como parte del cuerpo. Hasta el día de hoy, ningún miembro de mi cuerpo se subestima. Todos tienen conciencia que forman ¿qué? Un solo cuerpo. Y todos tienen conciencia que la función de cada miembro bendice y beneficia ¿a quién? A todos los demás. Y todos son solidarios para conformar un solo cuerpo. Por lo tanto, la grandeza de la fe es que en Cristo no se nos dice qué miembros del cuerpo somos. Gloria a Dios por eso. Porque es no sabiendo qué miembro del cuerpo se es, y hay tanta gente vanagloriosa. Imagínense si lo llegan a saber, a lo mejor sufren decepciones, ¿no? Porque tal vez ellos piensan que son el cuello. Se mueven la cabeza, ¿no? Y a lo mejor si le dijeran que el miembro del cuerpo que es, entraría en una crisis que necesitaría un staff de psiquiatra. Lo dejo a la imaginación, que ustedes tienen licencia para la imaginación. Ahora, lo que es importante es que todos los miembros del cuerpo conforman el cuerpo. Y desde luego, lo ideal en la experiencia de la vida cristiana, en la experiencia de la vida de iglesia, lo ideal es que se pueda decir de una iglesia que todos tienen dones del Espíritu. Eso es lo ideal. Claro,
Cuando uno trabaja con la experiencia carismática, nosotros somos producto de un avivamiento que se dio a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Nosotros somos producto de ese avivamiento. Ese fue un avivamiento, oiga, que fue una explosión que surgió y que esa explosión llegó. Por ejemplo, yo estuve la última vez que fui a Chile, fui a una iglesia metodista. Aquella iglesia metodista tiene sobre 50.000 miembros. Y en la entrada dice así: primera iglesia metodista pentecostal de Chile. Y cuando uno trata con los líderes de la iglesia, dice: ven aquí, ¿por qué ustedes son metodistas y pentecostales? Dice: porque nuestra iglesia desarrolló un ministerio como resultado de abrirle las puertas a los dones del Espíritu. Y seguimos siendo metodistas, pero somos pentecostales. Y bueno, yo me sorprendí, porque cuando aquello tiene circuito cerrado, y en el tiempo que yo fui, no sé ahora, ¿verdad? Y uno decía, ¿y cuántos músicos usted tiene? Nosotros tenemos cerca de 5.000 músicos. O sea, aquello es una cosa enormísima, extraordinaria. Pero lo interesante de todo esto es el hecho de que hubo un avivamiento a principios del siglo XX, que este avivamiento hizo una explosión que llegó a Sudamérica, a Centroamérica, a Europa, en Estados Unidos, y que ya sencillamente impactó prácticamente a todas las denominaciones, a todas. Cuando ese avivamiento llegó a Puerto Rico, hubo inclusive ministros de iglesias históricas que abrazaron el avivamiento, y desde luego las iglesias históricas, como no sabían manejar el avivamiento, lo que hicieron fue que expulsaron a los ministros. Y esos ministros vinieron a ser ministros pentecostales. Yo les puedo hablar de uno, el reverendo Martínez Jr., padre de Efraín Martínez y de Gidel Martínez, que era un ministro metodista y que abrazó el avivamiento. Y la iglesia en aquel momento no sabía manejar eso de un avivamiento carismático, y lo que hicieron fue, lo expulsaron. Pues abrazó la experiencia pentecostal y se hizo pastor pentecostal. Y de hecho se convirtió en uno de los pastores pentecostales más prominentes, pastoreando una de las iglesias más grandes en aquel momento, que era la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo. Entonces, fíjese ese elemento. Ahora, hubo comunidades históricas que después que abrazaron el avivamiento, de momento empezaron a soltarlo. ¿Por qué lo soltaron? Porque les asustó. Porque no había una educación. Porque no había un proceso de disciplina protocolaria. Y porque llana y sencillamente, dentro de la experiencia carismática, se permitió la manifestación de unas emociones que en ocasiones, lejos de ser de edificación, lo que provocaban eran situaciones dolorosas. Y como resultado de ello, muchas iglesias empezaron a separarse del avivamiento. Claro, yo creo que fue un error grandísimo el haberse separado del avivamiento. Lo que se necesitaba era una educación. Y las Sagradas Escrituras proveen para esa educación. Y la palabra de Dios provee para ese proceso. Y no necesitamos ser desordenados para ser carismáticos. Podemos ser carismáticos en el orden de Dios y en el orden bíblico. Y podemos abrazar todos los dones, el de profecía, el de ciencia, el de hablar en lengua. Usted menciónelo, todos los dones pueden ser bienvenidos a la vida de la iglesia. Lo que se requiere es el orden bíblico para ellos, para su ejecución, para su función, porque a fin de cuentas la clave es que tiene que ser para edificación de la iglesia. Yo no creo que una iglesia debe cerrarle las puertas a los dones. Yo había en la iglesia bautista de Loíza, un pastor ya fallecido,
Y yo tuve la oportunidad, y menciono el lugar y demás porque ese era su testimonio. Él me decía, mira Moisés, cuando aquí empezó a meterse el carismatismo, yo me le fui de frente. Me le fui de frente y yo le dije que no al carismatismo. Hasta que un día empezaron a traerme panderetas y yo las recogí todas y las metí en mi oficina. Y se acabó, aquí no hay pandereta, aquí seguimos con nuestra liturgia. Pero mis nenas, no sé qué pasó, me cogieron dormido, yo iba para Río Piedra y una de mis nenas cumplía años yo le pregunté qué quería y me dijo que quería una pandereta. Yo pues, fui y compré la pandereta y cuando yo llegué con la pandereta, entonces mi nena me dijo que se iba a llevar para la iglesia. Y yo le dije que no, que a la iglesia me dice, entonces ¿para qué me la regalaste? Y empezó a llorar, era el día de su cumpleaños. Y finalmente yo le dije, pues nena, pues no hay problema, tráete la pandereta. Pero cuando yo llegué con la pandereta, entonces los padres de las muchachitas que yo le había quitado la pandereta dicen, si la suya puede, la mía también puede. Dice, y entonces ya yo no podía controlar. La cuestión fue, Moisés, que empecé a descubrir que cuando en nuestra iglesia empezó a usarse la experiencia carismática, entonces empezó a llegar más gente. Y a llegar más gente. Y a llegar más gente. Óigame, imagínese una experiencia litúrgica tradicional en Loíza versus ahora una transformación donde está la pandereta, donde está el tambor, y entonces el cántico ahora es a nivel de plena. Y de bomba se llena la iglesia porque se llena. Y cuando yo vi que la gente estaba respondiendo al evangelio y estaban respondiendo a venir a la iglesia, yo dije, yo creo que esto es mejor que seguir con esta liturgia que nos produce lo que está produciendo esta experiencia. Así que yo renuncié a la liturgia y le di la bienvenida al avivamiento. Y así sucedió en muchas iglesias, todavía al día de hoy. En Puerto Rico, ¿se acuerdan cuando hablamos de la historia de la iglesia de Puerto Rico? Decía, esto es un fenómeno distinto. Todavía al día de hoy en Puerto Rico usted visita iglesias históricas que tienen experiencia carismática. ¿La tienen? Yo tengo amigos sacerdotes católicos que aman y disfrutan la experiencia carismática y le dan la bienvenida a la experiencia carismática. Ahora, lo que es importante dentro del proceso es que podamos entender lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la iglesia pueda vivir al amparo de los carismas. No hay que cerrarle la puerta a los carismas. Mira lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 7. Dos versículos más para atrás. Dice, en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Mira lo que dice. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Pablo reconoce en su carta que todos los cristianos poseen un don del Espíritu. Yo no me he dado cuenta cuál es. Yo no sé cuál es el don mío. Bueno, vamos a trabajar con eso en el proceso. Pero la premisa bíblica es que hay en la vida de todo creyente, hombre y mujer, dones del Espíritu. Por el otro lado, si miramos 1 Corintios capítulo 1 y versículo 7, dice, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste que nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que la iglesia de Corinto no le falta ningún don y no los censura por tener los dones, los censura por darle ¿qué? Mal uso a los dones. El problema no era tener los dones, el problema era no tener una política de edificación para los dones, un proceso de edificación. Mire, el problema no es tener un don, el problema es no saber administrar el don. Y Pablo lo que hace dentro de la comunidad de Corinto es precisamente establecer las reglas para administrar los dones. Mira lo que dice 1 Corintios 12:4.
En 12:4 dice, ahora bien, hay diversos dones. ¿Se da cuenta? Hay diversos dones. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10, mira lo que dice ahora Pedro. Dice, Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué está diciendo Pedro? Hay que saberlos ministrar dentro de la iglesia. Porque la iglesia no puede perder de perspectiva que su función de reunión es la edificación. Y para poder edificar hay que establecer ¿qué? Un orden para la edificación. Usted no puede hacer café si primero no tiene la harina. Y tiene que hacer el procedimiento. Primero tiene que calentar el agua, ¿verdad? O sea, hay un procedimiento. Si usted invierte los procesos, le puede quedar cualquier cosa menos café. Pues en la iglesia, para la edificación, imagínense, si el cirujano que va a operar dice, bueno, vamos a operar ahora, pero estuvo bregando con el carro y como llegó de montar la goma del carro, así mismo entra a la sala de operación y se pone a operar, liquidó al paciente. Tiene que haber un protocolo, un procedimiento. Lo mismo sucede con el abogado, con el ingeniero, con el oficial de policía. Hay unos procesos de protocolo. La iglesia no puede perder. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás yo me encontré con alguien que me dijo, ¿tú sabes qué es lo que no me gusta a mí de ti? Le dije, bueno, pueden ser varias cosas. Me dice, no, pero hay una que no me gusta, la más que no me gusta. Le digo, ¿cuál es? Me dice, chico, que tú para todo quieres tener un orden. Y para todo hay que tener un orden. Y yo me le quedé mirando porque, claro, hizo una catarsis de exigencia y yo le dije, gracias a Dios que tú no participaste en el día de la creación. Porque si tú hubieras participado el día de la creación, el mundo hubiera quedado una porquería. Pero ¿cómo queremos funcionar sin orden? La iglesia necesita tener un orden. La iglesia necesita conocer el procedimiento. No es negar la experiencia del don, es establecer el orden bíblico. Ahora, dije ahorita que todos tenemos un don. Ahora, fíjense qué interesante. El desafío que Pablo le hace a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 6. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse ¿qué? Las manos. ¿Qué implicación tiene esa expresión? Que avives la llama del don de Dios. Bueno, tal vez los que nunca se quedaron en el campo, tal vez los que nunca vieron encender un fogón en la mañana, pues no entienden esto, porque ahora, obviamente, pero yo recuerdo a mi abuela y recuerdo a mis tías, cuando yo me quedaba en el campo y se levantaban por la mañana, y entonces lo primero que hacía era que iban al fogón. Y desde luego, el fogón tenía un montón de ceniza que cubría la flama. ¿Y qué hacía mi tía? Pues ella tenía un canto de cartón de yagua en una esquina del zinc y lo sacaba. Y allí empezaba ¿qué? A soplar y a soplar hasta que de momento la brasa resurgía. Pues eso es lo que Pablo le está diciendo. Mira, Timoteo, yo te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Es decir, cobra conciencia. Trabaja hacia el desarrollo de ese don. Trabaja hacia la efectividad de ese don. Haz que ese don que está en ti, óyeme, produzca bendición y edificación a los creyentes. Porque ¿para qué tener un don si no hay pasión?
Sin pasión, la flama se muere. Sin pasión, la flama desaparece. La iglesia necesita crear esa conciencia. Pues ¿cómo Pablo lo recomienda? Dice, el don está en ti, pero tú necesitas despertarlo. Y cada uno de nosotros debe despertar el don de Dios que está en nosotros. Ahora bien, entre los cristianos existen diferencias de opinión en cuanto a los dones en el tiempo presente. Porque se van a 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, donde dice que las profecías se acabarán y que cesarán las lenguas y que obviamente el amor siempre va a existir y el conocimiento también va a desaparecer. Y piensan que como resultado de esa expresión, el texto dice que ya el don de profecía se acabó, el don de lengua se acabó y el don de conocimiento también se acabó. Pero fíjese en qué término está expresada la expresión, perdón toda la redundancia, del apóstol. Está expresado de manera tal que llana y sencillamente no se tiene fecha. Sí, él dice, porque en parte conocemos, el próximo verso, y en parte, ¿qué? En parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué? Se acabará. Desde luego, ¿qué quiere decir Pablo? Mire, el único don y el único fruto del Espíritu que va a permanecer en la eternidad es el amor. Pero en el cielo no necesitamos profecía. Cuando estemos en el cielo, las profecías se habrán que cumplir. En el cielo no necesitamos conocimiento. En el cielo no necesitamos ningún otro don, porque los dones son para la edificación de la iglesia en su peregrinar. Claro, la gente que decidió abandonar la experiencia de los dones se refugió en este pasaje bíblico para decir, no, ya esto pasó, ya esto se acabó, esto era de la iglesia primitiva y esto hoy no tiene por qué funcionar. Creo que les hablé del pastor amigo mío, que ya sencillamente su postura y su posición es que él pues no tiene ningún interés por los dones espirituales. Pero fue a una convención mundial de su denominación que no cree en los dones espirituales y llegó a la convención mundial. Y desde luego, cuando estaba haciendo el check-in, había un problema en el hotel, y es que el orador principal por alguna razón se había quedado sin habitación. Y desde luego él aprovecha la coyuntura, es alguien que él admira muchísimo, y dice, bueno, en mi habitación hay 2 camas, si usted no tiene inconveniente, usted puede venirse a mi cuarto. Cosa que el predicador oficial de la convención aceptó. A fin de cuentas, si no acepta, no tiene dónde dormir. Y él estaba orgullosísimo, porque cuando alguien le preguntara, ¿está solo? Dice, no, yo estoy en la habitación con el predicador oficial de la convención. Claro, él me dice, porque habíamos tenido la conversación unas semanas antes, donde él me decía, no chico, no hay necesidad. Y yo, bueno, algún día te sorprenderá de la importancia de los dones en la vida de la iglesia. Y él me dice que el primer sermón que predicó este hombre en esa convención era algo que él decía, Moisés, se sentía la respiración de la gente con el impacto de aquel sermón. Pero por la noche, cuando llegaron a la habitación, el hombre se fue a una esquina a orar, mi amigo se fue a otra esquina a orar, y mientras estaban orando, él dice que de momento sintió que alguien estaba hablando en otras lenguas. Y digo, ay, se metió un pentecostal aquí.
Pero cuando se percata quien está hablando en lengua es el predicador de la convención. Y es precisamente la persona que él admira dentro de su denominación, que no acepta la experiencia carismática. Y él dice que obviamente no tuvo otra cosa sino que preguntarle: venga acá, ¿y esto qué es? Y él le dice: yo, mientras ministro, yo voy a ser consistente con la posición de mi denominación, porque para ministrar la gente lo que necesita es que yo le hable la palabra. Pero en mi experiencia privada yo voy a hacer uso de este don, porque a mí me edifica y me bendice. Y de hecho él no aguantó, él me llamó desde allá mismo para decirme: oye chico, mira la experiencia que yo estoy teniendo. Desde luego, un creyente puede decir: no me interesa, no, pues fantástico, pues si no le interesa, no le interesa. Pero si hay algo que se ha podido demostrar en el campo sociológico, es que las iglesias que crecen, las iglesias que se desarrollan, las iglesias que desarrollan mayor ímpetu en la sociedad, son las iglesias que le dan bienvenida a los dones del Espíritu. Eso no se puede negar. Y hay material para demostrarlo que ni se acaba. Que ni se acaba. De hecho, cuando uno mira hoy en Puerto Rico, que es un fenómeno raro, cuando uno mira hoy en Puerto Rico, aún las iglesias históricas más grandes crecieron como resultado de darle la bienvenida a los carismas. Ahora, ¿quién nos invita a procurar los dones espirituales? Pues lo que nos invita a procurar los dones espirituales es la palabra del Señor. Al darnos Dios el Espíritu Santo, nos entrega un adelanto de las virtudes del siglo venidero. Si leemos Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, Efesios 1, 13 al 14, dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y en el verso 14, mira cómo dice: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es decir, Pablo deja meridianamente claro que los dones nos han sido entregados como parte del proceso de la tarea vicaria del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. ¿Que hay algo mejor? Sí, cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Que habrá una experiencia más trascendente? Sí, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero y en tanto y en cuanto esa presencia del Señor se hace realidad en nosotros, Pablo dice que el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu son los que garantizan nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Es decir, ¿cómo yo sé que mi vida no termina aquí, sino que continúa después que muera? Es como resultado de la gracia del Espíritu Santo. Ahora, la esperanza bendita, dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 15 y versículo 13. Romanos 15, 13 dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder ¿de qué? De el Espíritu Santo. Oigan, darle la bienvenida al Espíritu Santo en toda su dimensión
Es un privilegio extraordinario. ¿Qué quiero yo del Espíritu? Pues todo lo que tenga para darme. Porque a fin de cuentas, todo lo que el Espíritu Santo me dé es bueno. Es bueno. Porque la función del Espíritu Santo es capacitarme para el día glorioso de mi encuentro con Jesús. Por lo tanto, no hay nada que el Espíritu Santo me vaya a dar que interrumpa el proceso para encontrarme con Jesús. Sino es todo lo contrario. Los creyentes no debemos tener miedo a lo que el Espíritu Santo quiera dar. Lo que Él quiera dar debe ser bienvenido por todos los cristianos. ¿Qué plantea la Escritura? Que el Espíritu Santo es el que vivifica nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos mortales son vivificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, la tarea del Espíritu Santo es más que darnos dones. La tarea del Espíritu Santo es más que darnos frutos. La tarea del Espíritu Santo es mantener nuestra vida, preservar nuestra vida hasta el día glorioso de nuestro encuentro con Jesucristo. La tarea del Espíritu Santo es educarnos, es capacitarnos, es redarguirnos. La tarea del Espíritu Santo es dirigir nuestra vida. La Biblia dice que Él nos guiará a toda justicia y nos guiará a toda verdad. La tarea del Espíritu Santo es preservar nuestra vida para un día presentarnos al Señor y decirle al Señor: aquí está, lo que tú tienes, ninguno se perdió. Porque quien tiene la responsabilidad de preservar a la iglesia hoy es el Espíritu Santo. Óigame, si Él tiene esa responsabilidad, ¿qué hay del Espíritu que yo deba rechazar? Nada. Nada. Lo que Él quiera dar es bienvenido. En Romanos capítulo 8, en el versículo 1, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Verso 2. Seguimos por ahí. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, es gracias al Espíritu Santo que usted y yo podemos decir que hemos sido liberados de cualquier ley de condenación. Si Él es el responsable, Él tiene la tarea, la responsabilidad de conducirme en el peregrinar de la vida hasta el día glorioso de mi encuentro con Jesús. Oiga, qué malo puede darme el Espíritu Santo. ¿Cómo se me puede ocurrir a mí la idea de decirle: esto sí, pero esto no? No. Pues si Él quiere dar un don, lo que tengo que hacer es ponerlo a disposición de la iglesia, al servicio de la iglesia. Ponerlo al servicio de la comunidad de creyentes. Y desde luego, conocer el proceso bíblico. El proceso bíblico. Y ya usted verá que cuando empecemos a trabajar con el orden, porque yo necesito primero entender, ¿verdad? Yo nunca he estado en una sala de cirugía, tal vez los que son cirujanos pues pueden hablar de eso mejor que yo, pero entiendo que hay un montón de instrumentos sobre la mesa del cirujano, y el cirujano va a tener un protocolo para el uso de cada uno de esos instrumentos. No puede usar los instrumentos sin un protocolo, porque es precisamente para salvarle la vida al paciente. Los dones del Espíritu tienen que funcionar igual. O sea, puede haber una experiencia carismática. Mire, yo hace unos años atrás fui a un lugar donde pues había un culto, y obviamente sucedió un incidente con el pastor, y desde luego de inmediato la gente empezó
empezó como resultado de la histeria, empezó a gritar, pero había una confusión en el proceso. ¿Cuál era la confusión? Que pues el grito, la ansiedad y la desesperación se revistió de religiosidad. Y me explico. ¿Cómo se revistió de religiosidad? Pues la gente empezó a gritar aleluya a toda boca. Pero yo me daba cuenta que el grito de aleluya no era una alabanza. ¿Era qué? Era una histeria. La oración no era una oración, era la canalización de una ansiedad. Desde luego, el pastor en el suelo, el enfermero tratando de tomarle el pulso, tratando de escuchar las palpitaciones del corazón, y miraba para todos lados. Esto no es una manifestación del Espíritu. Esto es llana y sencillamente una canalización de ansiedad revestida de religiosidad. ¿Cómo lo resuelvo, Señor? Ayúdame. Y fui caminando y al primero que tenía un micrófono le dije, por favor, entréguemelo. El otro, entréguemelo. Y seguí recogiendo micrófonos, porque cada cual agarró un micrófono a ver cuál gritaba más. Y cuando recogí todos los micrófonos, entonces le dije al técnico, apágame los micrófonos, apágamelo. Y de momento empecé, vamos a bajar la voz, vamos a... Sí, él no necesita gritos ahora hay un enfermero ahí tratando de coger la presión, lo que necesita es silencio. Si quiere adorar, adore, callado. Ese es el orden. Yo he estado en iglesias donde he visto correctamente la manifestación de los dones. Bendigo a hacerlo. Qué extraordinario. Mira qué orden. Está el culto, se levanta alguien, habla en lenguas, y la iglesia guarda silencio. Y esperan prudentemente para que aparezca la interpretación. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que si ha habido una lengua, una manifestación del don de lengua, tiene que haber una interpretación. Pues la iglesia ha esperado. Cuando la iglesia ha entendido prudentemente que no viene la interpretación, la iglesia ya y sencillamente le pide al hermano que se siente y sigue en el culto. En otras ocasiones ha habido la expresión en lengua y la iglesia ha esperado, y de inmediato viene la interpretación. Y cuando viene la interpretación, óigame, aparece la edificación, porque los dones son para la edificación de toda la iglesia. Si el don no edifica a toda la iglesia, entonces el cántico, la adoración, la oración o la proclamación de la palabra está edificando más. Es mirar dentro del contexto bíblico cada uno de los dones y darle el valor que tiene dentro del marco de la edificación. Yo fui a un X país, no le voy a decir el lugar, a uno lo ven por internet en distintos lugares, y por la mañana, el primer día por la mañana, me fue a buscar el pastor. Y yo puedo validar el gozo y la alegría y el entusiasmo que él tiene, pero desde que llegó estaba hablando en lengua. Y desde luego, pues, también fantástico. Y él me miraba y me hablaba, pero me hablaba en lengua. Y yo no lo entiendo. Para poderlo entender, yo tengo que tener el don de interpretación. Yo no lo tenía. Yo no entiendo lo que me está diciendo. Bueno, pero ahí va. Yo no tengo ningún problema que él siga hablando en lengua. Llegamos al restaurante y cuando llega la muchacha y le entrega el menú, la muchacha le pregunta, ¿y usted qué quiere? Y él la mira y empieza a hablarle en lengua a la muchacha. Y la muchacha
Yo le dije, mira, por favor, chico, esa nena no entiende lo que tú estás pidiendo. Hazme el favor y dile lo que tú quieres comer de la forma que él te entienda, que ella te entienda. No es que estoy bajo una unción. Resérvate la unción, porque si no, no debimos haber venido al restaurante. No hace sentido haber venido al restaurante si quieres mantenerte, porque no vas a comer. Yo voy a pedir mi sándwich, yo lo voy a comer, chico. No podemos, o sea, es el orden. Porque el apóstol San Pablo dice, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? ¿Qué provecho tiene que yo hable? Es más, Pablo dice, yo hablo en más lenguas que todos ustedes. Pero a fin de cuentas, para hablar de Jesús, prefiero hablar de qué? En el lenguaje que ustedes me puedan entender. ¿Niega esto la experiencia del don de lengua? No, querido, no la niega. No, lo que establece es el orden. Y Pablo cierra su planteamiento a los corintios diciendo, hágase todo. No excluye nada. Pero dice, hágase todo decentemente y con orden. Porque no, óigame, la iglesia no puede ser un faro de escándalo a la comunidad. Ni puede convertirse en el hazmerreír. Ahora, cuando la iglesia manifiesta los dones, y yo termino con esto, oye, hoy no me han hecho la seña, tú estás parado, tú eres la seña. Pero creo que se los conté, la iglesia, una iglesia metodista en San Juan, cuando un barco griego de turistas llega y una pareja griega están ahí mirando el culto en la puerta y se levanta una anciana y empieza a hablar en lengua y la pastora me dice, Moisés, yo no sabía qué hacer, la anciana hablando en lengua y hablando en lengua, pues vamos a esperar un ratito a ver qué pasa. Y de momento, cuando ella terminó de hablar en lengua, la pareja se agarró de las manos, caminó hasta el altar, se tiraron de bruces al altar y empezaron a llorar y se abrazaron. Nosotros vinimos, entonces, claro, en inglés le ministramos. Ellos sabían inglés. Cuando terminó el culto, le preguntamos, ¿qué les hizo a ustedes moverse hasta acá? Y dice, la señora. Dice, ¿pero cómo que la señora? Sí, ella. Ella nos habló en griego. Nosotros habíamos acordado dar este último viaje para divorciarnos. Y ella en griego nos dijo, les he traído a este lugar porque quiero salvar el matrimonio de ustedes. Pónganme en primer lugar. Esto me lo está contando la pastora. Me dice, Moisés, yo no podía salir de mi asombro. Una viejita de la iglesia que no ha salido de San Juan. Hablando en griego. Y hace que una pareja griega se reconcilie. Óigame, no podemos negar la obra del Espíritu Santo en medio de la vida de la iglesia. Lo que necesitamos establecer, ¿qué? El orden. Cuando establezcamos bien el orden, oigan, entonces descubriremos que al Espíritu Santo le debemos dar la bienvenida en todas sus dimensiones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ajá. Adelante. Pastor, yo le tengo a usted un respeto inmenso y lo digo públicamente. Yo también. Ok, está bien. Hago eso por aquello de no tenerme sin paracaídas. Pero a mí cuando usted dice que usted no sabe el don que usted tiene, eso como que me choca. ¿Usted lo dijo con humildad o usted sabe lo que usted dijo? Porque, ¿sabe por qué le digo eso? Porque entonces tendría yo que concluir que la forma que usted predica, eso simplemente es un talento que usted tiene. Yo te voy a decir, como te diría el jíbaro de tierra adentro, yo soy el fututo de Dios. Que haga conmigo como Él quiera. Pero ¿sabe el don que tiene? Sí, claro que sí. Okay, Claro que sí. eso solamente era lo que yo quería saber. Puede tenerlo. Mire, en el proceso, me pasaron una notita por aquí, pero en el proceso, yo les voy a hablar a ustedes de la historia de David Duplessis. En el proceso, en alguno de estos martes, que fue el primer pentecostal que predicó en la Basílica de San Pedro.
Y fue el pentecostal que inspiró a Juan 23 para abrir una experiencia de avivamiento dentro de la iglesia que se conoció en la década del 70 como la experiencia carismática. Y fue un pentecostal llamado David du Plessis. La iglesia pentecostal no entendió su función, no la entendió. Posteriormente tuvieron que pedir perdón. Los pentecostales en Estados Unidos tuvieron que pedirle perdón a ese jibarito llamado David du Plessis. Pero él escribió un libro, porque la pregunta era, ¿por qué si tú eres pentecostal estás con los católicos? Y él escribió un libro que lo intituló El Espíritu me ordenó que fuera. Y yo les quiero compartir un poco sobre esa experiencia, porque Pentecostés no es patrimonio de nadie, sino que es para que se cumpla la Escritura. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien más, adelante. Buenas noches, pastor. Iván. ¿Cómo saber qué don tenemos? Sí. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber qué don tenemos? Ok. Yo creo que la conciencia de que tenemos dones del Espíritu, de que somos instrumentos en las manos del Señor. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi mano, ¿qué don tú tienes? Mi mano no me puede contestar qué don tiene. El cuerpo completo sabe el don de la mano. El cuerpo lo sabe. La mente lo sabe. Cristo es la cabeza. Lo que es importante dentro del proceso no es ocuparnos tanto en el don, ¿qué don tengo?, sino estar dispuesto, disponible. Porque como hemos visto, hay muchos dones, hay diversidad de dones. Y hay tantos dones como necesidades haya. En la medida en que hay una necesidad, el Espíritu Santo producirá un don. Por lo tanto, en ese don que el Espíritu Santo produce para esa necesidad, yo puedo estar incluido. Lo que es importante, como dice el apóstol San Pablo, el de servicio, pues que lo use. El de enseñanza, que lo use. Lo que es importante dentro del marco de los dones es que descubramos que ningún don es para beneficio particular, sino que todo don es para edificación de la iglesia. Y si lo que yo hago edifica a la iglesia, es legítimamente un don. Si edifica a la iglesia, es legítimamente un don. ¿Cómo lo sé? No lo sé. Lo único que yo sé es que yo estoy en el cuerpo de Cristo. Y si estoy en el cuerpo de Cristo, yo soy un miembro del cuerpo. Y si soy un miembro del cuerpo, tengo una función. Y si tengo una función, en algún momento yo ejerzo mi función. Y estoy abierto a esa obra del Espíritu para ejercer esa función. Todo el cuerpo no funciona a la misma vez. Sí, por acá. Sí, yo te escucho ahora. Adelante. Yo entiendo, pastor. Estoy bien convencido de eso. De que nosotros los cristianos, como que nos ponemos tímidos en el momento dado, en algún lugar en particular, decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Dios, y expresar en realidad lo que sentimos adentro, genuinamente, no importa dónde nos encontremos, pero que ese don que tenemos, como que lo reprimimos por timidez, por miedo, no sé, por lo que dirán, avergonzándonos. ¿Ve? Que tenemos que crear esa conciencia de que si yo soy cristiano,
Jesucristo es mi Señor aquí, yo digo aleluya aquí, yo digo gloria a Dios aquí, y yo digo gloria a Dios donde quiera que yo esté. Y vamos a ir descubriendo, cuando empecemos a trabajar cada uno de los dones, probablemente habrá muchos de nosotros que digan, oye, yo tengo participación en la experiencia de ese don. Cuando empecemos a trabajarlo, adelante. Dame un segundito en lo que llega Dávila con él. La pregunta es que usted dice que fue a comer con Sí. un amigo, pues tenía el don, ¿verdad? De hablar en lengua. Sí. Pero usted dice que lo mandó a callar. Sí. Por decir un don, ¿por qué mandarlo a callar? Bueno, porque en ese momento los dones son o para la edificación del cuerpo, y en el caso del don de lengua es para la edificación del individuo. ¿Ves? Si yo hubiera empezado aquí desde que comencé el estudio a hablar en lengua y hubiera terminado ahora hablando en lengua, ¿qué ustedes hubieran entendido? Nada. ¿Ves? ¿Ves? Por eso, pero no está edificando, y la regla es que o edifica al individuo o edifica a los que están en su entorno. Si ambas cosas no se están dando, pues el apóstol San Pablo, la misma escritura dice que entonces debe callarse. O sea, dice, si alguien se levanta con el don de lengua y no hay interpretación, Pablo es más drástico que yo. Pablo dice que se calle en la congregación. ¿Por qué? Porque no está edificando, no está edificando. ¿Por dónde anda el micrófono? Anda por acá. Adelante. Sí, quería preguntarle si los dones se poseen. Si los dones Se poseen. se poseen de forma irrevocable, o No, una persona puede decir, ese hermano tiene un don de profecía, tiene Ok. un don así, Ah. entonces pues la persona pues, o es el Espíritu Santo que posee los dones. el planteamiento bíblico, los dones son del Espíritu y Él los da soberanamente como Él quiere. Obviamente hay personas que pueden tener un don y al Espíritu Santo le place usarlos con ese don, y pueden mantener ese don permanentemente en su vida y en su ministerio, porque es la acción del Espíritu Santo con él y en él. Lo que nadie puede partir de la premisa es que es mi propiedad, que es algo que me corresponde a mí, que es algo que es patrimonio mío, o que lo adquirí mediante una franquicia. Sí, sí, por eso. Pero no es lo bíblico. Lo bíblico es que llame sencillamente, mire, si aquí hubiera la necesidad de una sanidad, Dios puede usar a cualquiera con el don de sanidad para orar por esa persona. Y el Señor sanarlo. Porque a fin de cuentas, no podemos sentarnos aquí ahora a decir, bueno, pues si está enfermo ahora hay que esperar que venga fulano de tal, que es el que tiene el don. No. El Espíritu Santo soberanamente, porque la tarea del Espíritu Santo es una tarea vicaria, es una tarea de ¿qué? De bendición y de edificación, y va a usar a quien Él quiera. Lo que es importante es que nosotros estemos dispuestos y disponibles para que Él nos use. Eso es todo. Pero sí, hay personas que pueden vivir toda su vida con un don, pero jamás puede partir de la premisa que esa es su propiedad, porque los dones no son del individuo. Si es del individuo, ya dejó de ser del Espíritu. Los dones son del Espíritu. Se debe Ajá. de que en el mundo occidental Sí. se ve un enfriamiento de unción de poder, y en la China, en la India y en Brasil se ve un desbordamiento de poder y unción de poder. Yo creo que eso se debe a lo que plantea Hechos capítulo 2. Dice, y estaban todos unánimemente juntos. Las experiencias carismáticas se dan en la medida en que todos caminamos hacia la misma dirección. Mire,
es gracioso. Pero hay gente que dice, hoy sí que el culto estuvo bueno. El culto fue el mismo. Se adoró al mismo Dios, a lo mejor se leyeron los mismos textos, se predicó el mismo sermón, se cantaron los mismos himnos. Todo fue igual. Lo único era que había una desconexión de ese individuo con la experiencia. Eso era todo. Pero un día llegó y estaba ¿qué? Estaba conectado, estaba sintonizado. Y como resultado de ello, pudo disfrutar ¿de qué? De la experiencia. Claro, él interpreta que es que hoy el culto estuvo bueno. No. El que estuviste bien fuiste tú. Que estuviste, los jóvenes tuvieron un lema todo este mes pasado que le llamaban sintonízate, y me pidieron que le viniera a hablar el viernes sobre el tema. Precisamente, o sea, cuando usted coge el dial del radio y pone en el dial la emisora fuera de lugar, usted lo que oye es estática y ruido. Pero si usted pone el dial en el lugar correcto, usted escucha que de manera prístina la música. Pues lo mismo acontece. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Todos estaban unánimemente juntos. Todos tenían, mire, yo creo que un cántico más enzorroso que el de los discípulos no podía existir. Porque primero cantaban los salmos y segundo no tenían música para cantar. No había instrumentos. Pero sin embargo, no había una reunión de los santos que no concluyera con un cántico de doxología. Y a través del cántico de la doxología afirmaban su fe en el Señor a tal grado que muchos de ellos después del culto salían para morir. Pero no les importaba, porque el sentido es estar unánimemente juntos. Cuando hay ese sentido de unidad, los avivamientos se dan. Y si me lo acuérdame después de hablarte de la misionera norteamericana cuando fue a China. Y yo te voy a hablar de esa experiencia, porque es bien interesante sobre esa pregunta. Concluimos con este planteamiento, porque ya después de esta hora no me pagan. Podemos entender que somos individualmente y colectivamente responsables de cómo administramos los dones. Sí, definitivamente. Y hay o sea, al que mucho se le da, mucho se le exige. hay una responsabilidad, hay una disciplina. O sea, los dones requieren disciplina. Los dones exigen responsabilidad. ¿Verdad? El que ministra para Dios no solamente debe exigir que se le llame ministro, sino que debe vivir como ministro. O sea, sí es importante entenderlo de esa manera. El martes que viene, entonces vamos a empezar con algunas definiciones de los dones.